Y a mí se me han declarado, yo cuando no era sacerdote yo tenía que llamar la atención de las chicas para que me prestaran atención, tal, no sé qué, hacerte simpático, no sé qué y no sé cuánto y tal. Pero de que soy sacerdote me han perseguido. No digo todas, pero algunas. Padre, me dejo mi marido, no sé qué, me dejo, nos vamos, yo tengo un trabajo. Muchas bendiciones, mi gente. En esta ocasión, para nosotros es una ocasión muy especial, ya que tenemos a un amigo, a un hermano. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal, Viva Cristo, donde nosotros buscamos compartir la fe de una manera simplemente normal. Simplemente yo soy un padre de familia, soy un hermano, una persona, un católico común, como dice la gente, un católico de a pie. Pero como les sigo diciendo, en esta ocasión tenemos la compañía de alguien especial. Esta persona es hijo de periodista de una familia numerosa, de 3 hermanos y 3 hermanas, de allá de España, de Murcia específicamente. Con nosotros el padre Alex. Padre, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, mi nombre es Alex Carles o Alejandro Carles, pero cuando vine a Norteamérica lo americanicé para que fuera más fácil de pronunciar, porque de todas maneras mis amigos de barrio me llamaban Alex, aunque fuera Alejandro. A mí el nombre de Alejandro nunca me gustó, era demasiado serio, ¿no? Pero Alex era como los amigos me llamaban, y entonces aquí me vino ideal venir a América, y cuando saqué la residencia y luego la ciudadanía, te dan la oportunidad de cambiarte de nombre, y puse mi nombre como a mí me gustaba, por fin. Tenía otro nombre de medio que se llama Aurelio, que nunca me gustó, que era el nombre de mi padrino, y le di la patada y me lo quité de encima. Y me quedé Alex Carles, que pega más o menos, sonoramente pega bien, ¿no? Y vine a Norteamérica en el año 86 como seminarista, pertenecía a un grupo religioso, a una institución católica que fomentaba las vocaciones. Y mi vocación me vino estando con ellos, con el padre Alfonso Gálvez y los amigos de esa asociación. En el año 90, eso fue el año 86, el año 98 prácticamente o 99 me fui, me los dejé y me quedé ya de puramente sacerdote diocesano, y a ellos les debo la espiritualidad, la teología, los libros de santos y todo eso, porque ellos querían que los sacerdotes se formaran y tuvieran un gran conocimiento de su religión, de su teología y de la espiritualidad católica, ¿no? Que es lo más bello que hay, la espiritualidad, porque es la vida de relación con Dios, mi vida espiritual, de mi alma, que conoce a Dios, lo ama, y de acuerdo con mi vocación, sea casado, soltero o sacerdote o monja o monje, pues intento meter a Dios en mi vida, ¿no? Llegué a Newark, que no es una ciudad tan bonita, había mucho crimen, mucho robo, la iglesia la robaban todas las semanas, los drogadictos iban a buscar dinero a la hucha de las candelas. Y al final pues me vine de la diócesis de Newark, me vine a la diócesis de Metachen, y he estado en las 12 parroquias en total. Entonces realmente soy un sacerdote de parroquia, no soy ningún teólogo ni ningún filósofo ni nada de eso. Estudié en España bachiller, luego estudié Derecho, luego hice el servicio militar, estuve 2 años y pico en una patrulla de montaña que me encantó, esquiar, a escalar montañas, vivir al aire libre, dispararle no a personas, sino a dianas, a latas de cerveza o de Coca-Cola y tal, y lo pasé muy bien. Me encantó tanto que yo creo que me hubiera quedado ahí en la vida militar, porque me encantaba la camaradería y eso, ¿no? Pero no, como está ya una asociación del padre Alfonso, pues él promovía las vocaciones. Yo no tenía seguro que yo quería ser sacerdote, pero estando en el ejército me caí de un barranco esquiando en una montaña, en los Pirineos, y estuve en un hospital por 8 meses, tuve gangrena, me iban a cortar la pierna, al final la salvé. Wow. Por un médico viejito jubilado que me dijo cómo curarla de un modo natural, porque todo lo que hacía no funcionaba y me la querían cortar como al nivel. Se vio básicamente
Se vio al punto de que le iban a mochar la pierna. Sí, me iba a cortar la pierna por debajo de la rodilla, porque tenía la gangrena en el tobillo. Dice, la gangrena sube para arriba y si llega al sistema sanguíneo se te infecta todo el cuerpo y te mata, ¿no? Entonces hay que cortarla antes de que la infección suba arriba, ¿no? Y este viejito jubilado, que era médico, pero también sabía medicina natural, dice, yo te voy a curar si me sigues. Toma sol, luz de sol, eso es vitamina D. Mete la pierna en donde está la herida infestada y necrosis le llamamos, métela en agua de mar o en agua con sal de mar, que eso lleva muchos minerales y es curativo. Y luego échate violeta de genciana, que es una cosa color violeta que le echa a los animales como un antiséptico para evitar infecciones, ¿no? Sí. Y mantén las moscas lo más lejos posible de tu herida, ¿no? Y eso fue lo que me curó, y baratísimo. Y me están poniendo unos sobres que valía cada uno, yo qué sé, el equivalente a $100 de ahora, y eso no funcionaba, ¿no? Wow. Y ahí, pues, en el hospital, estando 8 meses, había unas monjas también en un hospital militar que promovían la fe católica y me dieron una vida de Santa Teresita del Niño Jesús, historia de un alma, y ahí viendo, pues ahí me tocó Dios el corazón y digo, pues me hice muy amigo del capellán militar, que era capitán, y él me dijo, yo creo que tiene vocación, porque yo me confesaba y él me daba la comunión y me dijo que creía que yo tenía vocación, que debería ir al seminario para probar si era eso. Si no es, pues te vas y te casas como todo el mundo y no pasa nada, pero por lo menos tienes el deber de probarlo, para ver si Dios te llama. Tenía una amiga en el ejército que salí con ella varias veces, no era novia, pero me gustaba mucho y yo ya soñaba en casarme con ella, en tener hijos, formar un hogar, tener una casita, un carrito para ir a la playa. Y ella había hecho mi pintura, me ha hecho mi película de ser feliz. Al mismo tiempo está en la sociedad y entonces pues volví a la sociedad. La chica nunca hubo nada realmente serio y fui al seminario con este padre Alfonso y los miembros de esa sociedad. Ahí pues me gustó mucho la teología, la vida de los santos, la espiritualidad. Pero me retrasaron un año porque yo tenía deseo de amar a Dios, de ser bueno, pero no tenía las virtudes. No era ni humilde, ni era obediente a veces. Entonces, pues al no ser humilde y obediente, pues tenía roces con las autoridades, no con los jefes, ¿no? Porque aunque yo tuviera razón, no tenía razón el que se obedece nunca se equivoca, ¿no? Y al final estuve con ellos bastantes años, les debo mucho, y al final me salí o me echaron, depende de la versión. Y luego me invitaron a volver, pero yo ya me acostumbré, me hice diocesana y esta libertad y no tener problemas, no tener nadie que te esté mandando continuamente o que no te comprenda y te malinterprete. Entonces yo ahora mismo solamente dependo de Dios, no tengo ningún director espiritual que me esté diciendo qué hacer, midiéndome con una micromanager, ¿no? Los directores espirituales pueden ser micromanager a veces, ¿no? Y entonces, pues, afortunadamente me ha ido bien en el sentido de que no me he echado a perder y tengo más amor a Dios que nunca, experimento a Dios. Y luego la razón por qué me hice sacerdote es porque a los 18 o 19 años tuve una experiencia mística. ¿Qué? Una experiencia mística. Precisamente quería llegar ahí, agárremelo ahí. O sea, a los 18 años usted tuvo una experiencia mística. Ajá. Pero antes de llegar a esa experiencia mística, yo quería saber cómo fue su niñez. Porque las personas, mucha gente cree que los santos caen del cielo. No. Pero no. Era un niño de barrio, me pasaba el día en la calle, jugando al fútbol, subiéndome a los árboles, haciendo pranks, que se dice en inglés, algunas bromas. Los veranos, como era un sitio como de clima mediterráneo, como California, pues era muy bueno. Entonces pasamos mucho tiempo en la calle y por eso ahí el ambiente de la calle no es bueno, no se aprenden cosas buenas. Cuando me metí a esta sociedad ya me obligaban a leer libros, a sacar mejores notas, íbamos a misa todos los días, porque era este grupo de jóvenes. La filosofía es, si quieres ser amigo de Dios, tienes que acercarte a Dios. Y si quieres ser amigo íntimo de Dios, tienes que acercarte mucho a Dios. Entonces, el acercarse a Dios era la misa diaria, que ningún muchacho va a la misa diaria, oración
lectura espiritual, vidas de santos sobre todo, y libros de espiritualidad sobre la oración, sobre los sacrificios, sobre la humildad, sobre la obediencia, sobre el amor a la verdad. Yo qué sé, eran muchos libros de espiritualidad, ¿no? Vividos sobre todo por los santos. Ahí ya me aprendí de espiritualidad, pero yo nunca daba la talla. El sacerdote ponía la misa muy temprano, por la mañana, a las 6 de la mañana. Yo vivía como una hora. Me tenía que levantar a las 5 y yo, como me gustaba acostarme tarde, me costaba mucho levantarme por la mañana. Yo estudiaba tarde porque en mi casa éramos 6 hermanos y hermanas, y había mucha bulla, y yo no podía estudiar con todo el mundo armando bulla. Entonces yo esperaba que todo el mundo se acostara para cuando estaba todo el mundo durmiendo yo estudiar los libros, hacía los deberes y tal, ¿no? Pero eso hacía que me costara mucho levantarme por la mañana. Entonces yo de vez en cuando llegaba tarde, y el sacerdote me dijo que era un flojo, que fíjate, todo el mundo llega a tiempo, tú llegas tarde, no sé qué, y conmigo que no contaba, que nunca llegaría a hacer nada serio. Y yo me deprimí bastante, ¿no? Digo, pues esto no es lo mío, yo me lo dejo. Yo no tengo la valentía o la fuerza de voluntad que esta gente me los ponía como ejemplo, fulanito, no sé qué, llegué aquí incluso una hora antes para orar y tal, no sé qué, y había que hacer oración como media hora antes de la misa, luego la misa, y luego nos íbamos al instituto a las clases, ¿no? O cuando ya estamos en la universidad, porque de ahí pasé del instituto a la universidad, pues ahí vamos a la universidad. Entonces yo me deprimí mucho y dije, no, me lo dejo, yo no tengo lo que se necesita, no tengo las virtudes ni la fuerza de voluntad para seguir en este grupo, ¿no? De kamikazes, ¿no? Como operaciones especiales del punto de vista espiritual. Sí. Y cuando estaba deprimido, he sentido de pronto lo que nunca he sentido, un deseo de buscar una capilla, un sagrario. Pero con una fuerza, yo nunca he sentido ese deseo, no venía de mí, entraba a mí. Entonces, pero, sí, era un domingo, estaba toda la iglesia cerrada, eran ya las 9 de la noche. Las últimas misas son normalmente a las 7 o 7 y media y tal. Entonces me acordé que hay un hospital que tenía una capilla católica, y me fui al hospital, entré a la capilla, cerré los ojos con esa tristeza de a punto de decir, me dejo el grupo y vuelvo a ser una persona normal. Misa los domingos, no robar, no matar, no hacer daño y ser una buena persona, pero ya no buscar ser un santo o hacer algo especial, porque no tengo las cualidades para eso, pensaba, ¿no? Y de pronto la capilla se llenó de luz, se dio una luz tremenda. Cuando cerré los ojos se llenó de luz. Si yo abría los ojos, la capilla era como era, los santos, los bancos y tal. La capilla estaba a oscuras casi, con la vela del sagrario y las velas de los santos que la gente encendía. Tenían velas. Pero cerraba los ojos y pronto una luz. Si yo cerrara el ojo y tuviera una luz, el sol, no sería tanto como... Porque es una luz espiritual, que te llenaba por dentro y estaba por fuera. Esa luz era personal, era como que fuera Dios. No fue Jesucristo ni un ángel, para mí era como Dios Padre. Quizá porque mi padre había muerto a los 16 años y yo nunca tuve una amistad con él, porque era periodista, siempre estaba viajando, periodista de deportes, para este partido o el otro, y luego tenía 2 trabajos y estaba estresado. Y era una persona, un padre eso disciplinario, que castigaba, que te echaba bronca y tal. Y como siempre tenía algo que ocultar, siempre había hecho alguna cosa, había desobedecido, pues nunca me acercaba a él por si me descubría, por si me hacía preguntas y tal, ¿no? Tenía muchas reglas, porque él estuvo en el ejército por 9 años y era muy militar, estilo de poner reglas y tal, y tú haces esto, tú haces aquello, has hecho tus deberes y tal, entonces siéntate a la mesa, arregla tu habitación, está la cama hecha, todo el mundo tenía obligaciones y eso hacía que mi casa estuviera bien, si no sería un desastre, ¿no? Entonces nunca tuve amistad con mi padre, yo sentí como la necesidad de un padre. Entonces yo me acerqué más a Dios Padre que a Dios Hijo, que a Jesucristo, al que admiraba como hermano héroe, había muerto por nosotros en la cruz, pero sentía más necesidad espiritual. Cada uno es diferente. Sí. Era Dios Padre, y no lo veía como un padre duro al que tener miedo, como un padre amoroso y tierno, y sentí ese amor tan grande, que como diciendo, tú no eres basura, te quiero, no solo te quiero, sino que me gustas como eres, tú eres así y yo te quiero así, con tus defectos y todo. Por supuesto, no mientas, no robes, no hagas cosas malas y haz cosas buenas, pero tus debilidades y tus defectos son para mí
como deliciosos, como algo que me encanta. Es lo que te hace ser lo que eres, ¿no? Entonces, pues, sentí tanto amor que digo, le tengo que dedicar mi vida a Dios. Después de eso yo tengo que dedicarle mi vida a Dios como sea, no necesariamente sacerdote, sino tener una amistad íntima con Dios, porque experimentar eso te cambia totalmente. Entonces, al experimentar... ¿Eso fue a los 18 años? 18, 19, por ahí más o menos, 19, no me acuerdo exactamente. Entonces, ya no me importaba, cuando veas que Dios te ama, ya no te importa que los demás te acepten, que le caigas bien, ni siquiera que este sacerdote del grupo me entendiera o no me entendiera. Yo sabía que Dios me amaba y eso era suficiente. Ya no necesitas ningún amor más. Necesitas, como todos necesitamos, tener amigos, tener alguien que te consejero y tal, como el sacerdote siguió siendo consejero y yo lo valoraba, ¿no? Pero ya no me independicé mucho de cómo él me miraba o lo que él pensaba de mí. Ya no me importaba tanto. No, de que si yo estaba valorado por él o no. Antes intentando caerle bien, estar entre los favoritos y tal, ya no me importaba. Ya no me importaba tampoco ni siquiera que yo no fuera el favorito de mis hermanos. Porque como era el del medio, era el cuarto, era como pasar desapercibido. La pequeñita, toda la atención de mi padre. La atención del mundo, toda la atención. Sí, toda la atención y le pasaban todo. El mayor era el jefe y el mayor era el jefe de los niños y la mayor era el jefe de las niñas. Tenían el cargo, el poder, te podían castigar, tenían responsabilidad y tal, y entonces eran como los jefes. Y yo, el de en medio, me sentía como que no era nada especial, ¿no? Pero una vez que sientes el amor de Dios, ya ve a tus padres como hermanos mayores, ya no necesitas, no te da envidia que se llaman maestros, y es algo tan increíble, ¿no? Al final, por supuesto, llorar. Dios me hizo entender por qué tenía defectos, por qué no tenía tantas virtudes ni talentos, porque cuanto menos virtudes y talentos tienes, más dependes de Dios. Se convierte de una cosa que es negativa o una deficiencia, se convierte en algo positivo. Gracias a que no tengo tantos talentos, ni tanta inteligencia, ni tantas virtudes, pues necesito de Dios, de su paciencia, de su amor, de su perdón. Entonces hizo que me acerqué muchísimo, eso me acercó mucho a Dios. Yo no me acerqué a Dios, Él se acercó a mí. Entonces si yo no hubiera tenido esa experiencia de Dios, yo nunca me hubiera hecho sacerdote. Incluso luego al ejército yo todavía no estaba seguro que Dios quería que fuera sacerdote. Yo solo quería amar a Dios y ser su amigo. Nada más, como todo el mundo, en cualquier tipo de vocación, casado o no casado, monje, monja, sacerdote o no, o lo que fuera, ¿no? Pero tenía claro que tenía que ser un amigo íntimo de Dios. Que Dios para mí fuera lo más grande y lo más importante y en el centro de mi vida. Yo creí que habían pasado 20 minutos, más o menos. Y cuando salí habían pasado casi 4 horas. ¿Qué? Había estado 4 horas de rodillas que me parecieron 20 minutos. Eso no me ha pasado en la vida, ¿no? Como no tuve una experiencia fuera del cuerpo, pero yo tenía que cerrar los ojos porque si no cerraba los ojos veía con los ojos sensoriales del cuerpo, de los sentidos, veía la capilla me distraía de Dios. Y al cerrar los ojos es cuando sentí esa luz sobrenatural. Yo no sé cómo, aquí un experto lo explicaría, ¿no? Pero cuando ya sales del cuerpo, sí notaba que el cuerpo era un obstáculo para unirme a Dios. Porque está el alma cuando se separa de Dios, entonces tiene mucha más potencialidad, mucha más capacidad de percibir a Dios que dentro del cuerpo. Ahí tenía todavía mi cerebro. Estaba limitado. Estaba limitado por el cerebro y por el cuerpo. Entonces yo entiendo que los éxtasis es que el alma se separa del cuerpo, entonces tiene mucha más potencia de poder percibir a Dios mucho más intensamente. Por eso los que están en éxtasis, como el alma se ha separado del cuerpo, el cuerpo no siente nada. Le puedes poner una colilla, un cigarro encendido, o le pinchar con una aguja, que la gente no siente nada. A mí si me hubieras pinchado hubieras pegado un salto, ¿no? Entonces yo no era una experiencia totalmente mística, pero era semimística, por así decir, ¿no? Pero tan grande que yo, por supuesto, avergonzado. Digo, ¿cómo es que Dios...? Yo pensaba que Dios solo se manifestaba a los santos y las santas. Sí. Digo, yo que soy con lo tonto que soy y todos los defectos que tengo, Dios me dio a entender que a todos mis hijos los amo igual. Yo los amo infinito, mi amor es infinito y en el infinito no hay diferencia. Todo el mundo es amado infinitamente. A algunos santos o santas les doy unas misiones especiales. A mí no me dio ninguna misión especial, simplemente que quería que yo lo amara y fuera su amigo, nada más. No me dijo, vete a Calcuta
a recoger a los enfermos de las calles, a los homeless. No me dio ninguna misión, solamente de amarlo y de ser su amigo. Y que lo que yo eligiera, él lo aceptaría, lo que yo eligiera en mi vida. Ser cura o no ser sacerdote o no ser lo que sea, él nunca me amaría menos. Que todo dependía de mí, me dejaba la libertad para elegir. En ese momento, ser sacerdote no estaba dentro de su plan, ¿correcto? Me lo están metiendo por la cabeza el grupo de jóvenes, porque este sacerdote, el líder y el fundador, promovía vocaciones. Entonces él quería que la gente, porque de sacerdote puede hacer más bien, porque en vez de hablar a tu padre, a tu madre y a tu esposa y a tu esposo o a tu hijo, tienes cientos de personas que te escuchan. Entonces tiene un alcance mayor. Y luego la gente viene a confesarse, viene a pedirte consejos o te viene con problemas y tanto. De sacerdote tiene, por la misma naturaleza de la vocación, tiene acceso a mucha más gente. Ahora mismo vengo del hospital, voy a los asilos, la gente de los asilos a lo mejor quiere hablar contigo o quiere confesarse o quiere contarte un problema. Entonces, de sacerdote es como como el día del buen pastor, digo, los sacerdotes no somos el buen pastor, es Jesucristo, pero nosotros somos el perro ovejero. El perro ovejero que sigue las instrucciones del pastor y reúne a las ovejas, las cuida, las protege de acuerdo con las instrucciones del buen pastor. Eso es, ¿no? Entonces yo nunca me he sentido pastor, ni siquiera padre. Me siento hermano. Hay gente que siente padre, o gente que tiene una gran maternidad o paternidad. Yo siempre me he sentido hermano de la gente. Hermano mayor de los que son pequeños y hermano más o menos, hermano, me he sentido hermano de la gente. Yo no predico, te llaman padre porque es un título. Yo me doy cuenta, solo hay un padre, el Padre del cielo, dice Jesucristo, ¿no? En ese sentido, en el sentido más profundo y más eterno, solo hay un padre, el Padre de Dios. Y cuando he hablado con huérfanos, de niños abandonados y tal, y que tenían un resentimiento contra los padres que lo abandonaron, cuando han tenido también experiencias místicas o semimísticas y tal, Dios les ha dicho que su Padre verdadero es Él. Que vea a sus padres como hermanos mayores. Cuando vayamos al cielo solo hay un Padre que es Dios y nuestros padres fueron padres temporalmente. Nos dieron a luz, incluso tu mamá te dio a luz, se sienten como padres, te quieren, viniste de ellos, pero son temporalmente padres, son como mentores o como tutores por el tiempo de esta vida. Y luego al final, allá no hay abuelos, ni abuelas, ni tatarabuelos, en el cielo todo el mundo es joven, y todos nos vemos como hijos de Dios, porque lo que nos da a los padres es que el cuerpo se hace viejo, se hace hueso, se hace ceniza y no queda nada. Solo lo que nos ha dado Dios, que es el alma, y luego en el cielo, cuando haya resurrección, el cuerpo celestial, el 100% de nosotros viene de Dios. Realmente Dios es el Padre eterno, para todos, ¿no? Pero sí participamos, los padres participan de la paternidad de Dios, yo participo de la paternidad o del pastoreo de Jesucristo, que es el buen pastor, participo en su misión y en su ministerio, pero yo soy temporal y prestado. Es un gran honor que Dios me hace poder comentar la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, la vida de Jesucristo, es un gran honor, pero nunca me he sentido pastor, he sentido que Él es el pastor, no yo. Pero hay gente hay sacerdotes que se les sube a la cabeza y tratan a la oveja o a la gente como si fueran esclavos o siervos de ellos, o ellos tienen el poder y la autoridad y a veces son abusivos, ¿no? O la iglesia no es de ellos, la iglesia es de todos, ¿no? Y ellos tienen la responsabilidad, ¿no? Pero hay conocidos sacerdotes dictadores y tiranos y tal, y a la gente la llevan apretada como encadenada, ¿no? Y otros que son más flexibles. Yo soy de los flexibles, quizás demasiado flexible o demasiado blando, ¿no? Yo respeto a la gente. Y cuando hay el grupo y tal, respeto a los que están encargados. Si estás encargado, estás encargado. Y salvo que haga una locura, una cosa que no esté bien, o que el párroco, yo no soy párroco, soy el vicario, o el que le ayuda, el que ayuda al párroco. El párroco de todo el obispo realmente. Los pastores, los párrocos ayudan al obispo y los asociates, los vicarios, ayudamos al párroco. En jerarquía de autoridad, pero como sacerdotes somos todos iguales, ¿no? El obispo representa a los apóstoles, tienen más autoridad, tienen un territorio entero, y los párrocos pues ayudan, como el obispo no puede estar en todas las parroquias, pues le ayudan en esa zona. Y si los obispos son buenos, les dan la autoridad y confían en ellos. Y salvo que
que los párrocos hay una tontería y a veces algún párroco ha cometido un error. Me acuerdo que le negó la boda a una novia porque llegó tarde. El obispo le obligó a casarla gratis. A la semana siguiente, porque el día ese se negó, salió en los periódicos. Sí, no, en la iglesia está lleno de toda gente pecadora. Sí. Porque dicen por ahí que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, porque todo el mundo va por algo, para que Dios lo mejore y lo cambie de algo. Padre, así es. Mientras usted estaba creciendo y se estaba desarrollando, usted tenía mucho deseo de hacer muchas cosas. Eso de ser sacerdote, sí, era una oferta, vamos a decirlo así, pero no era su principal deseo. ¿Qué cosa usted...? Tenía varios deseos. Uno, ser policía, porque me encantaban las series de televisión de policía, de apresar a los ladrones, a los criminales, meterlos a la cárcel, mantener la sociedad libre de criminales y tal. Hacer justicia. Hacer justicia y tal. Mi hermano es policía y es encargado, trabaja en narcóticos. Dice, está todo corrompido. Tú te matas por apresar a un vendedor grande de drogas y el juez lo suelta a los 3 meses y está otra vez vendiendo droga igual, ¿no? O también el ejército me encantaba porque me encantaba la vida militar, llevar uniforme, estar en la cantina bebiendo una cerveza con los amigos, contando chistes. Había mucha vida física, mucho montaña, mucho deporte, me encantaba la vida al aire libre, me encantaba lo militar, ¿no? Pero no buscaba guerras. O sea, digo, mientras no haya guerras, esto es fantástico. Esto es como jugar a los soldados, ¿no? Había helicópteros, manejaba ametralladoras, te pasaba en helicóptero por la montaña, esquiabas, escalabas. Yo que sé, era como mi sueño de niño de jugar a la guerra. Con pistolas de plástico, pero con pistolas de verdad. Sí, y como no había guerra, era realmente fantástico. Cuando hay guerra, ya disparar y matar gente ya es diferente, ¿no? Y luego también me hubiera gustado hacer un negocio, tener dinero, mi ilusión, una casa en la playa y otra en la ciudad, tener un barquito pequeño para pasearme con el barco por todos lados, tener tiendas de campaña para dormir al aire libre, en tiendas de campaña con mi esposa y con mis hijos, cocinar con leña, yo qué sé. Eso era mi sueño humano, ¿no? Casarme con una chica guapa, no tiene que ser mi universo, que sea una chica buena, con sus defectos y tal, ¿no? No me importa que sea del color de los ojos, del pelo, no me importaba nada, sino que tuviera un buen corazón, una chica con buen corazón. Como mi madre. Mi madre para mí era el ejemplo. Una madre sacrificada por su hijo, aguantando a mi padre cuando te venía con mal humor, poniendo la paz en vez de evitando las peleas y tal. Digo, wow, una chica así como mi madre sería fantástico, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía la vida de los santos, los milagros, los místicos y tal, que también me atraía. Yo sabía que desde el punto de vista de Dios, esa gente sacrificaba el matrimonio y sacrificaba la familia y se dedicaba a Dios. Entonces Dios era... En el matrimonio tú amas a Dios a través de tu esposa, a tu esposo, a tu hijo. En el sacerdocio o la vida religiosa amas a Dios directamente. Y luego amas a la gente cuando tienes que ayudarlo, o tienes que guiarlo, o tienes que predicarle, o tienes que tratar con ellos, ¿no? Pero tú tienes en el matrimonio también puedes amar a Dios directamente. Hay muchos santos casados que tenían su relación directa, pero también es más todavía porque vive, duerme, come y paseas con una familia entera, ¿no? Metiendo a Dios todo es bellísimo. Dios es lo que es como la sal y pimienta que todo lo hace sabroso, ¿no? Sí. Si tú metes a Dios, cualquier vocación, incluso la de basurero, yo soy basurero, yo recojo los cubos de basura, los echo en el camión y tal, y yo lo hago por amor a la gente, y ya ser basurero se convierte en algo bello. ¿Por qué he metido a Dios? Le he echado la sal y la pimienta, le he echado la espiritualidad. Entonces yo eso lo tenía claro. Pero el sacerdocio era como el mayor sacrificio para mí. Y entonces, ¿qué pasó en su vida que usted teniendo todas estas opciones de cosas que usted quería, de cosas que le gustaban? ¿Qué pasó? Que usted dijo, ok, sacerdote. Sacerdote fue cuando estuve en el ejército, me rompí la pierna y tuve la gangrena y tal, y cuando entonces pues y leí la vida de esta santa, me ayudó mucho, Santa Teresita, que yo creía que era un libro para monjas o para niñas, no para hombres, y me di cuenta que ella era un guerrero de la vida espiritual. Ella
se luchó contra sí misma, contra sus sentimientos de la vida diaria, de cosas ordinarias. A esa persona que me cae mal la voy a tratar como mi mejor amiga. A esta persona que me cae muy bien me voy a sacrificar y en vez de estar tanto tiempo con ella voy a estar con aquella que me cae mal. O voy a luchar contra mi ego, mi amor propio. Me están criticando y en vez de yo criticar, si esa que me está criticando, yo sé los defectos que tiene, la voy a arrastrar por el suelo porque sé sus secretos y sus defectos. En renunciar a eso y hablar bien de esa persona. Digo, wow, yo eso no tengo la virtud y la obediencia. Y aunque la superiora o el jefe o la jefa te pida cosas estúpidas, a obedecerlas, aunque no esté de acuerdo. Digo, esta persona esa es una campeona de la vida espiritual, que es morir a sí mismo, ¿no? Entonces digo, no, ¿cómo se dice? De floja nada, para niños nada, esto es una cosa para gente que quiera conquistarse a sí mismo, ¿no? De hecho, si te conquistas a ti mismo ya puedes ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor jefe, un mejor trabajador, te saca lo mejor de ti mismo, ¿no? Pero a mí me ha costado muchos años el llegar a ser un poco más humilde, el tener menos ego, el ser más obediente, el darle importancia a las cosas que la tienen y no a las que no la tienen, el que no te importe qué digan de ti, qué piensen de ti, porque como sacerdote la gente te critica. En la iglesia no todo el mundo te cae bien, le caes bien. Hay gente que te odia, haga lo que haga, les caes mal, no hay química y les caes mal y cuando pueden se ríen o te critican. Hay gente que le cae muy bien y que aunque me metan la pata, siempre les cae bien. Y la mayoría de la gente le importa un pimiento. Pues van a por la misa, por Dios y tal, y van y se van y ya está. Pero hay gente que le cae muy mal y cuanto pueden te critican y hablan mal de ti. Y eso yo lo he visto. Y entonces no criticarlo, hacerte el tonto. A veces hacerte el tonto como que no lo sabes es lo más inteligente. Y tratarlo bien. Y tratarlos bien, y tratarlos como... me acuerdo que había una iglesia que había una señora que era la líder del grupo de oración, que ya es tiempo que se vaya, estamos cansados, no sé qué, queremos un sacerdote nuevo y tal. Pero yo ahí 18 años estuve en esa parroquia, ¿no? Yo lo comprendo, yo estoy de acuerdo, pero mi párroco no quiere que me cambien. Tuvo que venir un obispo nuevo que quería sacerdotes más jóvenes, porque había 2 colegios, para que me trasladara a otra parroquia. Y dice, por fin se ha ido y tal. Y entonces el que me sustituyó dijo, usted ya también mucho tiempo aquí y la votó a ella. No. Yo llevaba 18 años, pero ella llevaba 24 años o más de directora de coro hispano. Y la votó, o sea, le aplicó, sin él saber que el nuevo sacerdote hispano, encargado de la comunidad hispana, no sabía que ella había hecho eso de mí, pero sin embargo le aplicó la misma regla. Usted lleva mucho tiempo aquí. Es hora que cambie de parroquia o que ya no sea jefa del coro, que haya gente más joven que se encargue de la música y tal, ¿no? Y entonces me hizo gracia cuando me enteré eso. Ella vino a mí a hablarme, a llorarme, y sin saber que yo sabía que ella vino a quejarse del nuevo sacerdote, que no le caía bien, que quería quitársela de encima y tal, y que había estado aquí muchos años y que esta parroquia era su hogar y tal. Yo pensando, también me pasaba lo mismo, pero tú, sin embargo, no te dices cuenta, porque el que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo, ¿no? Pero la compadecí y le di consejo, busques otra parroquia, no es, o baje de escalón. No es que yo soy la jefa, ya no ser jefa. La humildad. Sí, no ser jefa y que otra me mande una que yo le enseñé a tocar la guitarra y que ahora sea la jefa y tal, ¿no? Digo, en los conventos, en las familias religiosas, siempre dan la vuelta. A lo mejor que era tu jefe, ahora está abajo y el que está abajo se hace el jefe de la orden religiosa y te lo ponen de jefe. Eso no pasa nada, ¿no? Pero no me hacía gracia porque esa señora que era jefa del coro por muchos años había sido monja. ¿Qué? Había sido monja, pero se salió del convento y se convirtió, ella está dedicada a Dios, pero a través del ministerio de la música. De la música, okay. No cobraba un centavo. Yo la admiraba, yo la apreciaba muchísimo, yo la quería mucho. Y no me importaba, sí me importaba, pero no tanto como para no ser amigos, no, o para yo atacarla o lo que sea, ¿no? Digo, bueno, peor para ella, ¿no? Si no le caigo bien o quiere otro nuevo, pues yo lo entiendo, ¿no? No, y pero, al final somos humanos. Somos humanos. Defecto. Ya creo que no está en nada, está ya sin ninguna obligación, ninguna parroquia, porque ya la gente más joven ha cogido la responsabilidad
responsabilidades de los ministerios musicales. Y ahora que hay muchas más parroquias hispanas, mucha gente que ya formó en la música, porque era la única parroquia de toda la zona que tenía misa hispana, ahora están de jefes de música de misa hispana en otras parroquias de los alrededores. Que ahora, antes había solo una, ahora hay 10 o 12, no, 6 o 7 parroquias con misa hispana en toda la zona esa de Somerset County. Y algunos, pues, así es la vida, ¿no? Bueno, no, pero de todas maneras ella sirvió como pilar, vamos a decirlo así, en su tiempo. Y cada quien, yo entiendo que cada quien Dios le da su vocación. Ajá. Y a veces el servicio que uno tiene que hacer, quizás es por un tiempo especialmente. Ajá. Y luego Dios te dice, bueno, ya es tiempo de moverte. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista primero... Así es, mejor ejemplo no podía haber. Predicaba a Dios, no sé qué, ya vino Jesucristo, ok, ya. Llegó el jefe, síganlo a él. A veces nos cuesta, a veces, como usted dice, por la falta de humildad, pasar la antorcha y eso. Pero me gustaría saber, ¿cuál fue quizá uno de los obstáculos que como joven uno presenta, uno tiene para así seguir la vida religiosa? En mi caso era que yo era muy consciente que yo era pecador, de que tenía muchos defectos, que a mí no me gustaba el sacerdocio, estar metido en la sacristía, vestir de cura era una cosa que no me agradaba. Me agradaba el uniforme militar, me encantaba el uniforme militar, pero el uniforme de cura no me atraía para nada. Y las sotanas me caían muy mal, me parecía una cosa anticuada, los faldones eso hasta los tobillos. Sin embargo, cuando lo que me gustaba era la parte espiritual, de dedicarme a Dios, de poder rezar, de poder meditar, de poder leer la Biblia y reflexionarla, de estar en contacto con lo que es la vida teológica y espiritual y las profundidades que tiene la palabra de Dios, ¿no? Y que Dios me ayudara, me inspirara, me diera ideas y yo poder compartirlas con la gente, ¿no? Eso se me atraía, la parte, pero tampoco yo era un poco tartamudo cuando era más joven y yo no he sido un buen predicador, una persona que habla muy bien, que domina la lengua, que sí tenía imaginación, tengo imaginación. Me imagino cosas, puedo usar historia y cosas de esas, ¿no? Pero lo que es la vida de llevar vestido de cura, de sacerdote, estar con esos vestimenta en el altar, el incienso, el agua bendita, la liturgia no me atraía absolutamente nada. A mí me atraía la espiritualidad, la relación directa con Dios como amigo, como hermano de Jesucristo, como hijo de Dios. Todo eso es lo que me atraía, la relación personal con Dios. Todo lo que es lo externo de la iglesia o del sacerdocio no me atraía absolutamente nada. Cuando estaba en el seminario había gente que tenía tantos deseos de vestir de cura, que aunque no eran curas, que eran seminaristas, iban por la calle vestidos de cura y que le dijeran buenos días padre y tal, y ellos no decían no, soy seminarista, se callaban, le encantaba la atención. Y muchos de ellos se salieron, porque eso no es la base de por qué yo me hago sacerdote. Ni siquiera cuando eres militar por el uniforme, es por servir a la patria, por el compañerismo, el dar la vida por los demás, el cuidarse el uno al otro, yo qué sé. Sí, yo qué sé. Pero no, a mí eso ni siquiera me atrae todavía. Las misas larguísimas nunca me han gustado. Las vestimentas, digo, está bonita y la otra, pero yo no. Ahora últimamente, en los últimos años, compré vestimentas para mí que nunca había. Yo usaba las de la iglesia. Digo, es hora que ya haya comprando alguna vestimenta más elegante, más bonita y tal, ¿no? Y que tenga un cáliz como Dios manda. Me compré un cáliz de hace de 100 años, se llama Sterling, que es como plata, parte de plata y parte de níquel, pero ya es de calidad, valía 1.800, ahora a lo mejor como ha subido la plata, valdría ahora quizá 2.500, me costó 1.800 y pico, pero nunca me he gastado el dinero en cosas litúrgicas. Me la gustan cosas de deporte, un arco, una escopeta para dispararle a dianas, dispararle a pelotas de golf, me encantaba pegarle a un campo de tiro al aire libre. Y cada vez que le dispara a la pelota y le da, se va más lejos y cuesta más. Y llevar amigos, vamos a ver, y el que más acierta la pelota es el que paga la cerveza o paga o la pizza o lo que sea, ¿no?
Entonces, yo soy una persona normal, me gustan las cosas normales. Y cuando me voy por el día libre, yo no voy vestido de cura, porque todo el mundo te mira y tal, yo no me relajo. Entonces, cuando me voy a la playa en verano a pasear o me voy al parque, voy vestido normal para disfrutar y no llamar la atención de nadie. Sí, porque Yo voy siempre de cura, pero cuando estoy de mi día libre y me voy por ahí, yo no voy de cura, yo quiero pasar anónimo para disfrutar y sentirme uno más en la humanidad, ¿no? Y que la gente no me vaya mirando, ni señalando, ni preguntándome cosas. Hay gente que odia a la iglesia y a lo mejor te echan a ti la bronca de los escándalos y tal. O hay gente que ama mucho a la iglesia y te viene ahí a contarte su vida en ese momento que uno está con un amigo y tal, padre, no sé qué. Y digo, no, tengo... Ya. Incluso los días libres tengo medio día libre. Tengo misa y a veces confesiones y tengo actividades y a lo mejor solo puedo coger medio día libre o un cuarto de día libre. Pero por lo menos el tiempo que estoy día libre quiero relajarme y como se dice, ¿no? Y tranquilizarme y recargar las baterías, ¿no? La gente cuando usted va por la calle que lo ve vestido de cura, ¿lo trata diferente? Sí, se nota una gran diferencia. O la gente te mira, o algunos te miran con amistad, con sonrisa, y otros te miran con cara de mala uva, porque les cae mal. No sé si desprecio, que no les gustas, que no tienen... Eso depende de lo que lleva en su corazón, ¿no? Entonces yo nunca, por ejemplo, he visto, cuando he visto a musulmanes o he visto a rabinos o gente ortodoxa de otras religiones, lo he intentado tratar lo más normal posible. O a los hindúes con su turbante y tal, los trato como si fueran de la familia. Pero hay gente que con los ojos te critica, te odia o le disgustas, o personas que todo lo contrario, te tratan se ve lo que hay en el corazón de las personas, ¿no? O lo que le ha metido en la cabeza en su religión, o sus líderes, o sus padres, o su familia, ¿no? Entonces, pues, yo me acuerdo que estando en el metro de Madrid, un amigo mío que era sacerdote, nos contó, dice, yo me metí y había un montón de gente de punks, esos que llevan tatuajes, anillos, piercings, tiene anillos, pulseras, el pelo azul o violeta o amarillo, con chaquetas de cuero, y estaba en un lado en el metro, en el vagón, como si fuera un tren, él estaba en un lado y lo estaban mirando y se estaban riendo de él. Algo estaban hablando de él que se estaban riendo de él. Y él iba de sacerdote, claro, si no, no le harían caso. Y se acerca y dice, para que veáis que no sois los únicos raros que hay en el MEC, para que veáis que no sois los únicos raros que hay aquí en el... Entonces se rieron y tal, y al final le dieron la mano. Les cayó bien porque en vez de... se acercó a ellos sin miedo y les dijo, para que veáis que vosotros no sois los únicos raros que habemos en este vagón, ¿no? Ya, así mismo. Padre, mucha gente piensa que quizá para ser sacerdote se necesita superpoderes o se necesita tener, qué sé yo, una buena retórica o lo que sea. Pero según lo que usted me está contando, una persona cualquiera, normal, puede llegar a ser sacerdote. ¿Cómo puede ser eso? Una persona normal puede llegar a ser sacerdote. Solo necesitas tener para no ser una persona que no tiene ni idea y habla sin saber, tienes que estudiar teología, tienes que estudiar espiritualidad, tienes que estudiar vidas de santos, tienes que estudiar el catecismo, lo que la iglesia enseña, y luego no ser ni un tonto, ni un orgulloso. Entonces, cuanto más talento, quizás eres un instrumento más refinado. Pero Dios no depende de tus talentos, porque el trabajo espiritual es Dios que trabaja a través de ti. Por ejemplo, Dios necesitó a un San Pablo, porque ninguno de los apóstoles eran teólogos, eran pescadores, colector de impuestos, y entonces ellos hicieron mucho bien. Pero también necesitaba un teólogo que pudiera rebatir y convencer a los rabinos, a los fariseos y a los sacerdotes, que era San Pablo, una persona que conocía la religión culta con gran conocimiento, porque él era fariseo y era estudiante de teología judía y era discípulo de Gamaliel. Gamaliel es de los más famosos teólogos de la religión judía. Es una persona, y él con ese conocimiento y con el conocimiento que le dio Jesucristo, pudo crear argumentos para decir que Jesucristo no es un hereje, sino que es el cumplimiento de todas las promesas de los profetas y el cumplimiento perfecto de los sacrificios de animales en el templo
que era imperfecto, Jesucristo con su sacrificio de ser sacerdote y víctima, ya no hace falta más sacrificio. Y lo razona, esos razonamientos ningún apóstol podía haberlo hecho, solamente una vez. O sea, y lo llamó Jesucristo especialmente, y eso que perseguía a los cristianos, los veía como herejes, como un peligro a la religión farisaica. O sea, Dios necesita teólogos, gente inteligente, y necesita gente sencilla, pero Él no, de los teólogos por su conocimiento y la gente sencilla por su convencimiento. Convencen a la gente porque viven lo que creen, ¿entiendes? Entonces, sea uno muy inteligente o sea uno poco, lo que no puede ser es tonto. Pero Dios no elige a tontos, ¿entiendes? Una persona que es tonta es una persona que se cree que sabe, se cree que sabe y no sabe que no sabe. Porque hay gente que le falta sentido común. Lo que no puede ser una persona que no tenga sentido común. O que no lea nada. Porque yo tengo un amigo que quería ser sacerdote, pero los libros no le van. Lee de una línea y se duerme. No puede leer nada. Los libros le repelen. Sin embargo, se hizo millonario porque era muy bueno para los negocios. Haciendo pan, vendiendo pan a los hospitales, a los asilos, a los colegios, a los hospitales. Se hizo un multimillonario. Porque era un gran hombre de negocio, pero no le dio un libro. Y él, su deseo era haber sido sacerdote, pero lo votaron porque lo siento, pero no puede ni aprenderte. No, ¿cómo tú vas a predicar si no luego... va para eso? No, porque quien dice lo que significa que Dios no te dio los talentos básicos para ser sacerdote. Ha habido alguna excepción, pero han sido santísimos místicos. San José de Tolentino, creo que se llamaba el santo, era una persona que no podía leer nada. No podía. No podía memorizar. Nada, no podía. Y hay una película sobre él, San José de... No me acuerdo. Sí. Bien. Que él tenía una enfermedad y por eso no retenía nada. No sé por qué, pero el caso es que él se metió a franciscano y lo pusieron a cuidar a las cabras, las vacas, los burros, a plantar patatas, cebollas, tomates, lechugas, y él no tenía la menor posibilidad de ser sacerdote. Su ilusión era ser sacerdote, pero no lo tenía. Entonces, pues, estaba en la cuadra y llegó un obispo a visitar al convento. Y resulta que este obispo era de campo, era en su vida de joven, y sus padres eran labriegos o eran gente de campo que tenía animales y tierra y tal, ¿no? Y se fue a ver los campos del convento y a ver a los animales. Y se encontró a este pobre José, el tontucio, por así decir. Creo no que es era que era Cupertino. San José del Cupertino, exactamente. Y se hacen amigos, pero él no sabía que él era obispo, porque iba vestido con fraile, con uniforme de fraile, y no lleva nada de obispo. Entonces vio que era un santo. Además lo vio en la cuadra de rodillas delante de una estatua de la Virgen y elevado en el aire. Delante de la Virgen, estaba flotando en el aire, este es un santo, ¿no? Y vio que amaba mucho a la Virgen. Y dice, tú tienes que ser sacerdote, San José de Cupertino. Y dice, padre, yo no los libros y tal, dice, voy a hacer un examen para el sacerdocio y quiero que te presentes. Le dieron los libros de estudiar, se dormía con ellos, no sabía qué hacer, nervioso, y lo único que se le quedaba era las cosas de la Virgen María, era su santa favorita. Era de un amor a la Virgen increíble. Y cuando llegó al examen, ahí está en el tribunal el obispo y los demás, y el tema salía por bolas con números, como la lotería. Y el tema de la Virgen tenía un número y salió el número de la Virgen. Diga todo lo que sepa sobre la Virgen María. Y los dejó a todos encantados. Y pasó el examen y lo ordenaron sacerdote. La única pregunta que se sabía. La única pregunta que sabía era esa, y le tocó esa, ¿no? Y luego cuando decía misa, como amaba tanto a Dios y a la Virgen María, pero a Dios y a Jesucristo, él se elevaba en el aire, en la misa. Cuando cogía la Eucaristía y la levantaba después de la consagración, él se levantaba en el aire. Y mucha gente lo vio. Y era tanto así que la iglesia se llenaba solo por verlo elevarse flotando en el aire, 1 palmo o 2 palmos. Y a veces dicen que más. Y entonces el obispo dijo, no, esto no es la misa no es un espectáculo, no es un show, no es un circo. Y obligó que las misas que él dijera tenían que ser a puertas cerradas y muy poca gente.
Sí, no, la santa, iglesia siempre se ha cuidado Sí. del escándalo. Sí, Y ha tratado de que las cosas que se hagan con orden. Pero padre, ¿qué es lo que más usted disfruta de ser sacerdote? lo que más disfruto es el leer la palabra de Dios todos los días, y pensar y ver qué aprendo yo y qué puedo yo pasar a la gente que yo haya aprendido. A veces lo aprendo directamente, a veces de escuchar a otros sacerdotes, obispos, teólogos, gente que es muy buena. Yo antiguamente preparaba las homilías desde cero. Yo plantaba la semilla, la regaba, crecía la planta hasta que salían las manzanas. Pero ahora soy más inteligente. Entonces me voy a los huertos de los demás y cojo una manzana de uno, una pera de otro, una naranja de otro, una cebolla de otro, y me hago una ensalada. Y mi trabajo es combinar y relacionar y hacer mi propio plato, y cómo yo lo presento a la gente y los ejemplos que me vengan de la gente. Eso es, trabajo ahora con más inteligencia. Yo no se lo recomendaría a los sacerdotes jóvenes, porque hay que trabajártelo. Pero cuando ya tantos años trabajando, digo, ya es la hora de trabajar con más inteligencia y buscar personas que son que Dios le ha dado más luces que a mí, más inteligencia que a mí, más conocimiento que a mí, y entonces yo voy buscando las perlas. Entonces mi misión es darle a la gente lo mejor posible. Y si viene de mí, no será lo mejor posible. Porque hay gente que tiene ideas mejores que las mías, ejemplos mejores que los míos. Entonces yo lo combino y hago mi plato de chef y cojo y lo que presento, es lo que hago, y me van bastante mejor y yo disfruto bastante más. No, yo disfruto mucho su homilía. No. Y otra cosa, no Lo que hay pasa es que necesidad a veces las preparo demasiado y me salen largas porque están, como dice, overworked, over prepared, preparadas como te has pasado de preparación, porque le dedico horas. Antes era media hora, prisa corriendo y tal. No, ahora en esta parroquia me levanto muy temprano y leo y tal, y escucho. Y luego hay sacerdotes de otros países que nos llevan de ventaja 6 horas. Entonces ellos ya han hecho sus homilías, porque ya para ellos ya las misas las dijeron. Ya. Entonces yo puedo ir a misa de sacerdotes europeos o de la India, porque también hay sacerdotes indios y obispos indios que también predican, que son todavía 12 horas por ahí, o en vez de 6 horas, de 8 o 9 horas. Y entonces yo tengo esa gran ventaja. No, y también yo entiendo que ya no hay que inventar la rueda. Si ya la rueda está inventada hace mucho. Exacto, Es simplemente la saber rueda usarla. sí, y la electricidad, muchas cosas están inventadas, pero tu originalidad es cómo tú lo combinas, cómo tú lo presentas, tu lenguaje que tú usas, cómo lo aplicas a lo que pasa en el país o en la parroquia o en la vida de la gente, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene una muy buena idea pero no la aplica, la deja ahí en el aire. Digo, esta idea se puede aplicar a esto que está pasando ahora, o a nosotros, a la vida humana. Entonces, mi originalidad es la aplicación y cómo relaciono las cosas. Sí. Padre, ya para concluir, ¿qué mensaje usted le da a esos jóvenes que quizás no están viendo ahora mismo y sienten ese llamado a la vida consagrada, pero no saben cómo responder? ¿Qué mensaje usted le da a ellos? Mi mensaje es el que yo me di a mí mismo, la verdad. Lo más importante es tener una amistad con Dios. Porque a lo mejor quieres consagrarte la vida, a lo mejor no es lo tuyo. A lo mejor luego tienes una depresión porque ves que encuentras cosas y tal. Es amistad con Dios. Y Dios te hará saber qué es lo que quiere de ti. Entonces, lo más importante es amar a Dios, tener una amistad con Dios y buscar a Dios y tener hambre y sed de Dios. Es como el pan de vida. Tú no disfrutas del pan si no tienes hambre. No disfrutas de la bebida si no tienes sed. Tener hambre y sed de Dios. Y ya, a lo mejor yo quiero ser sacerdote, o quiero ser monja, o quiero ser fraile, pero que se haga la voluntad de Dios al final. Dios te mostrará, buscando la voluntad de Dios, qué es lo que realmente quiere de ti. Mi momento decisivo fue cuando me dijeron, decide si vas a ser sacerdote o no. Entonces yo me fui a un retiro, porque todavía no lo tenía seguro. Entonces yo me puse de rodillas por 6 horas, por 3 horas, me dolían las rodillas, se me ponían rojas y tal, y buscando que Dios me diera una especie de confirmación, que se me apareciera o que me viniera a mi cabeza y me dijera, quiero que seas sacerdote, o no quiero que seas sacerdote, que me lo dijera, pero yo no estaba perplejo, no sabía qué hacer. Entonces hubo un momento
cuando ya digo, no sé, voy a acabar este retiro más confuso que lo empecé. Pero entonces de pronto, cuando ya es el último día y queda muy poco para acabar, Dios me metió en mi corazón diciendo, lo que tú quieras, no te voy a amar más o menos porque hagas una cosa, pero lo que tú quieras, te voy a amar con toda mi infinidad. Entonces yo digo, bueno, entonces Dios me lo deja en mis manos. Entonces digo, si me decido el matrimonio es lo más natural, lo que me pide el cuerpo, lo que me pide mi psicología y mis emociones, ¿no? Pero ¿cuál es el mayor sacrificio? Que me haga sacerdote, porque hay una guerra espiritual y hace falta sacerdote, hace falta vocaciones. Entonces mi mayor sacrificio era hacerme sacerdote. Entonces voy a hacer lo que más me cuesta, que es ser sacerdote, irme a las trincheras, a la primera fila, al frente, a luchar espiritualmente en el ejército de Dios. Entonces decir que eso era lo más generoso por mi parte. Bueno, Hay gente que lo contrario, que está deseando ser cura. Yo desde que tenía 6 años y tal, digo, suerte que tienes tú. Yo nunca lo supe claramente. Yo ese fue mi razonamiento. Mi mayor sacrificio es ser sacerdote, pues lo voy a hacer. Y con una conclusión, jamás Dios permite que los que se entreguen a Él sean infelices. Jamás permitirá que diga, me equivoqué, me tenía que haber casado, porque luego conocerás, cuando eres sacerdote, chicas guapísimas, chicas que dijeran, si la hubiera conocido antes, me hubiera casado con esta, y no hubiera ido ni al seminario ni nada, ¿no? Pero no, es como el que se casa, te casas con una chica o un chico, y a lo mejor conoces a hombres y mujeres que son más atractivos, o más inteligentes, o con más cualidades, o más santos, pero no, elegiste a este hombre, elegiste a esa mujer entre millones, esa es tu vocación, esa es tu media naranja, eso es lo que tú elegiste y no mires fuera, no mires si te equivocaste, no imagines, no uses la imaginación ni la fantasía. Ahí tienes tu mujer, ahí tienes tu hijo, los hay mejores, más guapos, más altos, con mejores cualidades. Con mejores cualidades, incluso si me sale un hijo tonto o un hijo mongolito, es lo que Dios te ha dado, abrázalo. Y por ahí, entonces yo eso lo he tenido bien claro, yo abrazo a mi sacerdocio, no miro ni envidio a nadie, ni le doy vuelta a la cabeza, y a mí se me han declarado, yo cuando no era sacerdote yo tenía que llamar la atención de las chicas para que me prestara atención, tal, no sé qué, hacerte simpático, no sé qué y no sé cuánto y tal, pero de que soy sacerdote me han perseguido, no digo todas, pero algunas. Padre, me dejo mi marido, no sé qué, nos vamos, yo tengo un trabajo, no sé qué, nos vamos a otro estado y tal. Digo, usted está confundida porque yo la he escuchado a usted varias veces. Tú eres el único que me comprende y tal, no sé qué, y tal, y te ofrecen todo. Y lo siento, afortunadamente siempre ha sido gente que no era mi tipo. Entonces Dios me ha tentado, no ha sido ni tentación porque esta no es mi tipo, gente más joven que yo, mayor que yo, la misma edad parecida y tal. Y desde que soy sacerdote me ha costado mucho más, pero han sido casi siempre anglas. Muy poco ha sido con hispanas. Las hispanas me han respetado más en ese sentido, ¿no? Alguna excepción, ¿no? Véngase a mi casa a enseñarme inglés a las 10 de la noche. Digo, padre, necesito inglés, usted lo habla muy bien. No puedo hasta las 10 de la noche porque trabajo y tal. Digo, sí, ¿por qué no a las 3 de la mañana, no? Y en la cama, en su dormitorio. No, son trampas que la gente te pone, ¿entiendes? No, claramente, lo siento. Cómprese un curso de inglés o váyase y ya está, ¿no? Y padre, que muchas veces pensamos que como usted es sacerdote, no hay tentación. Hay tentaciones como todo el mundo. Pero la tentación es para todo el mundo, el casado, el que es sacerdote, el que no es sacerdote. Lo que pasa es que cada sacramento tiene una gracia. La gracia del sacramento del matrimonio es a ser fiel, a amarse incondicionalmente, pero Dios te da la gracia de acuerdo con tu fidelidad al sacramento. Si yo tonteo con esas chicas, si yo me voy a darle clases de inglés a las 10 de la noche, pues ahí yo estoy, el que quita la ocasión quita la tentación, y el que quita la tentación quita el pecado. Si yo tonteo y me acerco demasiado, entonces yo a las chicas o mujeres que me caen bien, mantengo más la distancia, porque me caen bien.
Entonces no estoy con ella sola o raro, lo que sea, a veces con un café por ahí, pero nada más, ¿no? Pero no voy a su casa sola ni nada de eso, ¿no? Pero sí, y las personas que no me atraen, quizás me tengo más confianza con esas personas, porque no tengo una atracción hacia ellas, ¿no? Una tentación. Y no me tientan. Pero si hay una chica, yo me acuerdo, hice un bautismo una vez, había una chica despampanante, guapísima, me miraba a los ojos y me derretía por dentro. Digo, y intenté no mirarla, cambié de sitio, de momento me voy a poner, para no mirarla, porque estaba detrás del bebito, era la madrina, y la madrina era como Miss Universo. Pero además unos ojos bellísimos, una sonrisa encantadora, y es como que me derretía por dentro. Y porque al final de cuentas, Y no la usted volví a sigue ver más. siendo hombre. Exactamente, porque eso es lo que la gente no entiende. Seguimos siendo hombres. Dios no te hace ángel. Pero no hice fantasía ni nada, pero prácticamente es como que en ese momento digo, joroba, creía que había avanzado espiritualmente y ahora mismo si me dijera algo lo mismo, gracias a que amo a Dios, sé que no le voy a decir que sí, le voy a decir que no, pero no, esas son experiencias humillantes o humildes de que nunca has dejado de ser hombre, nunca has dejado de poder caer en la tentación, de poder fallar a tu vocación, o en tu matrimonio. Muchas gracias por la sintonía. No olvides suscribirte, comentar y compartir este video. Dios te bendiga. Viva Cristo.